están ahí conectados, les animo que preparen su corazón para recibir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. He estado meditando en 2 Corintios y, y me encontré que Pablo habla mucho del dar y hace una exposición grande de lo que es el dar. Y uno diría, pero venga, en tiempos tan difíciles como vivió la iglesia primitiva en sus primeros comienzos, tan difíciles y tan complicados, una iglesia perseguida, eran los parias, era gente muy pobre, ¿cómo hablarles de dar? Ahora, el concepto de dar se ha manipulado y se ha tergiversado terriblemente en estos últimos tiempos. Y de este tema nos vamos a encargar esta mañana. Le he titulado La economía del reino de Dios. Y digo que es necesario que tengamos como una teología clara frente a esto, los que me escuchan ahí, que entiendan cuál es nuestra posición frente al dar, y no nuestra posición, la posición bíblica de el dar. Porque hoy la escritura, el Señor habla en Mateo 24 que al final de los tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Y el amor significa la compasión también, la misericordia, el dar, el compartir con generosidad. Eso se va a acabar. Y yo creo que mucha gente se está volviendo muy escéptica con el tema de dar, porque se ha manipulado mucho esto. Se habla de dar, pero no en la forma como el Señor enseñó. El Señor mismo encontró ya en su época que habían hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones. Entonces la gente dice, mire, yo voy a dar para que hagan unos edificios grandísimos y mantener unas estructuras administrativas y mantener un poco asalariados y mantener un poco de gente ahí que está viviendo del evangelio, pero que está haciendo de eso un negocio. Entonces la gente dice, no, yo no voy a dar porque lo que están haciendo con eso es robarse la plata y volverse millonarios, estos grandes y poderosos que compran más y más tierras, más negocios, más locales y más propiedades, pero si usted va a ver, todo está a nombre de ellos. Entonces, y de las familias que siguen, y se vuelven unos imperios económicos. Entonces, eso es lo que la gente dice, mire, no me hable de ese tema, no me hable de dar, porque eso se ha convertido en un negocio. Lo que habla la Escritura, lo que habla Pablo de dar, es ayuda entre los hermanos que están sufriendo y están necesitados. Y el Señor fue un abanderado del huérfano, de la viuda, del pobre y del necesitado. Y mucho del dinero que hoy en día se recoge en las iglesias no necesariamente alcanza a tocar la gente pobre, la gente que sufre, la gente que tiene hambre. Ya la obra social en las iglesias prácticamente ha desaparecido. Entonces, Pablo está hablando a una comunidad que comparta en tiempos de escasez, de crisis. Y yo pienso que en los tiempos difíciles que estamos viviendo y en los que se avecinan, necesitamos sí apelar a un compartir para ayudar a los hermanos necesitados, a los hermanos que sufren, que los diezmos, que las ofrendas, que las primicias, los frutos que el Señor nos pide que honremos, llegue al pobre, llegue al que sufre y al necesitado. Entonces Pablo pone de ejemplo a las iglesias, a los hermanos de las iglesias de Macedonia. Era una gente muy pobre, económicamente ellos no tenían recursos, pero esta gente dio, y Pablo los pone de ejemplo cómo compartieron entre ellos, cómo compartieron. A mismo Pablo le llegó
ofrenda. Allá en Filipos habla de cómo le mandaron una ofrenda a él en medio de su necesidad y de su crisis. Y usted dirá, pero pastor, si hay tanta pobreza y tanta crisis, ¿cómo me va a hablar de dar? Bueno, porque la economía del reino de Dios es que usted es bienaventurado al dar. Y hay bendición y promesa que vamos a hablar. La economía del mundo es bienaventurado el que acumula, el que guarda, el que supuestamente entre más acumula y más guarda, más asegurado tiene su futuro y su felicidad en la tierra. Esa es la economía del mundo. La economía del mundo es agarra, aférrate, no comparta, no dé. Y entre más usted tenga, como hemos dicho, supuestamente va a ser más feliz. Y nos olvidamos de que el Señor mismo dijo, los avaros no entrarán al reino de los cielos. Y usted dice, pero avaro es el que tiene mucho. No, avaro es la persona que solamente piensa en sí mismo, que solamente piensa en guardar lo mío, lo mío, lo mío y no comparte. El avaro, la Biblia no habla de medidas, de cuánto es una persona que tiene avaricia. No, es sencillamente una persona que tiene su corazón cerrado al pobre, al necesitado, al hermano que está sufriendo. El gran predicador John Stott hablaba una vez exponiendo de Hechos 2, 42, 47, de cómo ellos compartían entre las necesidades de los hermanos y decía que no había ningún necesitado entre ellos. Y él decía, ¿cómo es posible que en una comunidad hayan hermanos necesitados, hermanos con hambre? Eso no es concebible eso. Y hoy en día los principios de la economía del mundo secular han entrado a la iglesia y están los que más tienen, los más honrados, esos son los más honrados, los que son más reconocidos en la iglesia, los que más cuidado les dan pastoral, pero no necesariamente por su generosidad, sino porque como tienen mucho dinero, ellos son los que llegan a casi diríamos a ser más importantes de cuidado porque supuestamente son los que más dan en la iglesia, pero darán para no necesariamente para el pobre y el necesitado, sino para sostener estructuras y construir edificios más gigantes y que no llegue la plata al pobre y al necesitado. Entonces vamos a ver algunos principios de lo que es la economía del reino y cómo se mueve la economía del reino de Dios aquí en 2 Corintios capítulo 8. ¿Qué aprendemos de lo que es lo que el Señor nos enseña, cómo se mueve la economía del reino? Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, porque en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta buena obra. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia.
No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuisteis enriquecidos. ¿Qué aprendemos nosotros acá, al menos en estos versículos, de lo que es los principios de la economía del reino? En el mundo secular, el que más tiene, el que más aguarda y el que más acumula es la filosofía del mundo de que es el más feliz. Aquí en la economía del reino, el más feliz es el que da. Es el que da. Y dice que los macedonios dieron con tanto gozo, con tanta, lo consideran un privilegio grande dar. Y Pablo por eso le dice a los corintios más adelante que es mucho más bienaventurado dar que recibir. Y que demos con gozo, que demos con alegría. Y eso es lo que él está colocando de ejemplo, cómo fueron los macedonios, que para ellos eso fue una fiesta dar. Y cuando usted va a dar o va a servir al Señor, piense que es un gran honor, es un gran privilegio lo que usted hace, que el Señor le conceda a usted el honor, la bendición y el privilegio de poder compartir con un necesitado. El avaro se vuelve miserable, el avaro se vuelve triste, el avaro es terrible. El avaro no comparte con generosidad y para él eso es un motivo de tristeza, saber que tiene que compartir algo. En el mundo secular supuestamente da el que tiene más. Entonces muchos pobres dicen, no, yo no doy porque es que yo no tengo, que den los ricos. Y eso es lo que se ha creído en todo el planeta, que los ricos son los que tienen que dar, pero los pobres no dan. Entonces a las iglesias también llegan, y entonces los que no tienen, los pobres, económicamente dicen, no, el rico de esos dos ricos que hay aquí en la iglesia son los que nos tienen que dar a todos nosotros. Y ese no es el principio en el reino de Dios. El Señor enfatizó la ofrenda de la viuda, aquel que dio en su escasez, el que dio, dice aquí que los macedonios dieron mucho más allá de sus fuerzas. Y uno como que no le cabe en la cabeza de que el profeta vaya donde una viuda totalmente quebrada, que va a morir, que no tiene absolutamente nada, le queda una tortica de pan para comer y morir, y el profeta le dice, deme a mí primero. Y eso es el principio en el reino de Dios. El que da es el que da de su escasez, da con generosidad, da con sacrificio. Por eso cuando el Señor pide que usted lo honre con sus primicias, con sus frutos, las primicias de sus frutos y de sus diezmos que usted consagre al Señor, para mucha persona decir, pero ¿cómo voy a dar de un salario mínimo o de 200,000 pesitos nomás que me entraron o 50,000 pesitos que me gano? ¿Cómo voy a dar? Bueno, el Señor dice, da con sacrificio. Y él mismo observó los ricos cómo daban y entregaban las ofrendas allá. Y él pero vio una viudita que sacó una monedita y la entregó. Y el Señor dijo, los ricos dan de lo que les sobra. Esta mujer dio de lo que prácticamente no tenía. Y mira, el problema con el rico es que el rico nunca le sobra, porque como siempre necesita más y quiere más y necesita más supuestamente para vivir, entonces nunca le va a sobrar, porque tiene que acumular y guardar y guardar y tener más, porque esa es la mentalidad del rico. La viuda restea, da de su pobreza y de su escasez. Y estos fueron los macedonios que dieron, mira, de donde ellos prácticamente no tenían nada.
Y el principio en la escritura es, el rico, el mundo secular es, en la economía del mundo, entre usted más tiene, supuestamente más feliz va a ser. Y resulta que el Señor dice, para muchos el dinero es un castigo, dice Eclesiastés 6. Hay algunos a los cuales Dios les da riquezas, pero no les da la bendición de poder disfrutarlo. Muchas de estas personas son infelices, son depresivas, no disfrutan con su familia, con sus hijos, están más preocupados por guardar más, no pueden ni dormir porque tienen que hacer más negocios y tener más plata, están más desesperados y acumulando más y más, y son infelices. Dios les quita la bendición de poder disfrutar y de disfrutar de lo que Dios les da, del fruto de su trabajo. Les quita la bendición de disfrutarlo con su familia, con sus hijos y ante todo la bendición de poder dar, que eso trae un gozo impresionante, trae una alegría impresionante. Estos días yo viví en carne propia el ejercicio de lo que es dar, pasando por un tiempo de mucha crisis en mi propia vida, de como tendiéndome a estar muy depresivo, pero me cogí el carro y me fui a repartir y ayudar gente y a orar por gente, y mira, me vine plenamente feliz, me vine gozoso, me vine liberado, porque mi vida pudo ser un instrumento de bendición para otras personas. Entonces, en el mundo secular, el feliz es el que más tiene y no necesariamente. Mientras que en el reino de Dios, el feliz es el que comparte. El feliz es el generoso. El feliz es el que toca vidas. El que su vida está siendo usada como un instrumento de bendición para tocar a otras personas. En el mundo secular opera el principio de que yo nunca puedo dar y nunca tengo tiempo para tocar vidas. Es las personas que viven atrapados todo el tiempo, haciendo más, pensando en más, cómo ellos acumulan, cómo guardan, cómo tienen más cosas, y en eso se dedican su vida. En el mundo, en el reino de Dios, sacamos el tiempo, rogamos que se nos dé el privilegio de participar en el servicio para los santos, como dice Corintios. Son las personas que dicen, pastor, ¿en qué más puedo servir? Yo quiero dedicar más tiempo para ir a tocar vidas, para ir a un hospital, para ir a una cárcel, para ir a un parque, para salir a la calle. Quiero tener el privilegio de que a mí se me tenga en cuenta de cómo yo puedo servir y tocar vidas. Eso es un gozo para mi vida. Vaya, usted pregúntele a una persona que está solamente pensando en dinero y en trabajo. Ellos nunca tienen tiempo. Nunca tienen tiempo. Ellos están muy ocupados haciendo plata. Pero no tienen tiempo para dedicarlo a escuchar gente que sufre, para ir a tocar vidas. Ellos no se levantan pensando, Señor, ¿cómo puedo hoy tener el privilegio de tocar a alguien, de bendecir a una persona, de sacar una cita, de ir a buscar a alguien que sufre, de alguien que necesita? Ellos no lo ven como, en el mundo secular no lo ven como un privilegio, sino como una carga. Pastor, no tengo tiempo para eso. En muchas de las iglesias, muchas de esas personas que viven así como el Señor los habla, los afanes de las riquezas y de estas cosas de este mundo, estas personas son muy difíciles en las comunidades uno poder contar con ellos. Para obras de servicio, para obras de caridad, de compasión, de misericordia, para hacer colectas, para ir a ayudar a gente necesitada, estas personas uno por lo regular no cuenta con ellos porque ellos están sumamente ocupados. Aquí, esta comunidad de los macedonios, Pablo los está colocando de ejemplo en los corintios, diciendo cómo ellos rogaron que se les diese la oportunidad
de poder servir, de salir a servir y tocar vidas, tocar a alguien. Cuando le compartí a una persona que nosotros salíamos y buscábamos gente en las calles, gente sufriendo, buscábamos hermanos necesitados, esa persona me dijo: ay, siquiera yo no tengo ese don. Pues ese es el don, lo tienen son ustedes, porque yo no sería capaz de hacer eso. Yo lo único que hago es ir a la iglesia, y el rico se siente cómodo ya con que dio su cheque para que se construyan más edificios, no necesariamente para ayudar a gente pobre y necesitada, sino para enriquecer las arcas de comunidades. Entonces, los principios acá son tan distintos a lo que el mundo plantea y a lo que el Señor nos enseña a través de su voluntad, de su palabra. Ahora, muchos de nosotros nos quedamos como la iglesia de los Corintios, que es lo que Pablo les está exhortando a ellos, que nos quedamos en conocimiento, en teología, nos formamos muy bien doctrinalmente y hasta ahí llegamos. Y Pablo les dice a ellos: por tanto, como en todo abundáis en fe. Hay gente que yo tengo un hermano, tengo fe. En palabra, mire, yo conozco la Biblia y me la medito todo el tiempo. En todo soy muy bueno, pero Pablo le está diciendo: pero yo quiero que ustedes abunden también en la gracia de dar y de compartir. En eso también debemos de abundar. Y hay veces uno se cuestiona tanto en la vida cristiana, que a veces estamos más preocupados por conocer más y estudiar más, y eso es importante hacerlo, y tener más teología y más doctrina y cursos y cursos y cursos. Y uno va y le pregunta a toda esa gente que vive estudiando todo el tiempo y que conoce todos los cursos y que sabe mucha Biblia: venga, usted también abunda en generosidad, en compartir con los necesitados, en tocar vidas, en visitar el huérfano, la viuda, el desamparado, los hermanos que están sufriendo en nuestra comunidad. Esto es el modelo que el Señor nos puso. Y Pablo habla del modelo de Jesús, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuises enriquecidos. Mire que Pablo coloca el modelo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, viene y se hace un siervo, entrega todo. Cuando murió en la cruz, hasta su propia túnica se la quitaron. Todo lo entregó. Nos vino a bendecir, entregó su vida, nos tocó, nos lavó los pies. Todo. Dice que tenían una bolsita donde ellos recogían las ofrendas que les daban, y en esa bolsita de ellos sacaban para los pobres y los necesitados. Jesús no murió dejando una cantidad de plata en el banco, cantidad de empresas y proyectos y multinacionales, y no quedó en la revista Forbes de la época como uno de los más multimillonarios, con los castillos y con todas las cosas que dejó. Jesús todo lo entregó, y se vino a darse por nosotros. Y dice que Él vino a sacarnos de la miseria, de la pobreza, a enseñarnos los principios del reino de Dios, cómo ser bendecidos, cómo tener paz, cómo depender de Él, cómo disfrutar de su presencia, cómo descansar en Él, que Él cuida de nosotros para el mañana, para el futuro, cómo vivir unas vidas tranquilas, livianas, unas vidas que honran y agradan al Señor. Y el Señor dice, pero Él también nos da, porque cuando usted siembra con gozo, con generosidad, cuando usted siembra con alegría, entonces Pablo les dice a los Corintios en el capítulo 9, les dice: pero os digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará.
Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mis queridos hermanos, no es que el Señor le está pidiendo a usted que entregue la ofrenda de la viuda y que esta pobre viuda que le entregó al profeta su única tortica que tenía era para arruinarla. No, la intención del Señor es cuando tú das con estos principios bíblicos, con gozo, con alegría, con sentirse el privilegiado, con celebración. Cuando lo hace en medio de su escasez, el Señor dice: usted, esa será su cosecha. Eso es lo que usted va a recoger, porque Cristo vino también para sacarnos de esa pobreza, de esa miseria, de esa escasez. El Señor vino a prosperarnos y a bendecirnos. Y la promesa para la viuda que le entregó al profeta, ¿cuál fue? No se le va a acabar el aceite en su alacena, en su granero. No le va a acabar, se le va a acabar la harina y el aceite. El aceite era como el petróleo en la época. Era un tesoro que lo guardaban solo los reyes y los ricos en sus graneros, allá en sus palacios, porque tenía tanto valor en aquella época. Y dijo: no le va a faltar la provisión a usted. Yo sí creo que yo no conozco personas generosas que aman al Señor y que dan de todo corazón, que sus descendientes sean de mendigos, que padezcan necesidad, pero no solamente por las riquezas económicas que tengan, sino que Dios les da el privilegio de disfrutar lo poquito o lo mucho que Dios les da. Les da paz, les da bendición, les da salud, les da prosperidad en muchas áreas. Por eso el Señor dice: bienaventurado el que piensa en el pobre. El que no está pensando solamente en él, sino que piensa en el pobre. El Señor dice: mire, yo voy a garantizar de que usted sea una persona muy feliz, muy bendecida, con mucho gozo y con mucha paz. El rico, el que es avaro, el que solamente agarra y no suelta, son personas infelices, no son felices. Y se les ve que hay escasez de paz, escasez de amor, escasez de disfrutar en la familia y muchos escasez en la salud. Entonces el Señor dice que Él es poderoso para hacer que abundemos en toda gracia y teniendo siempre en todo lo suficiente. El Señor se encarga de que aquellas personas en estos días de tanta escasez, de tanta lucha para la economía del mundo, el Señor nos enseña un principio: den con generosidad, aún en la escasez, porque el cielo estará abierto para bendecir y hacer que sobreabunde la semilla, la bendición de lo que se siembra en las familias de sus hijos que dan con mucha generosidad. Mi querido hermano, dé con responsabilidad, administre bien. Aquí los corintios hablan de que daban ofrendas para los santos, para gente que sirve, consagrada al Señor, siervos de Dios, pero también hermanos que viven vidas consagradas para Dios, pero que están pasando por crisis, por necesidad. Entonces, no espere, mi querido hermano y amigo, que usted recoger cosechas de donde no siembra nada. No espere que el Señor te abra el cielo si tu corazón siempre ha sido un corazón de no compartir la vida, compartir los recursos, compartir lo que Dios le ha dado. No espere grandes cosechas donde usted no sembró nada. Y Dios se encarga de recompensar el corazón de aquellos hijos que dan en medio de la escasez, que dan con gozo
y quedan pensando en el pobre y el necesitado. David dijo, ¿cómo es que dice? Joven fui y ya he envejecido. O sea, he vivido ya muchos años yo y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero los justos son justos por eso, son misericordiosos, tocan vidas, bendicen a otros, están pensando en el pobre, en el necesitado. No son avaros, no solamente están pensando en acumular, en guardar, en lo mío, en lo mío y en lo mío. El justo se acuerda que tiene mucha ropa y quiere compartir con un hermano desnudo, que tiene mucha comida y comparte, mucha o poquita, pero comparte con los que necesitan. Entonces, hermanos, en tiempo de escasez, en tiempo de crisis, Pablo habla a una comunidad y les enseña los principios del reino de Dios, cómo asegurar de que la semilla que ellos dan tenga mucha abundancia de cosecha abundante. Que Dios le bendiga al haber escuchado esta palabra, que esa palabra la medite en su corazón. Hay mucha enseñanza en la Escritura sobre las finanzas y cómo aprender principios del reino de Dios en la economía en tiempos de escasez. No siga la corriente de los que están hablando de pactos, de siembras y cosas, pero solamente para volverse más millonarios ellos, para comprar más propiedades, para enriquecerse ellos, para que compren carros lujosos y compren aviones y compren cosas. Eso es hacer de la casa del Señor una cueva de ladrones. Siga los principios del reino de Dios, de la economía establecidos en la palabra, para que usted tenga una vida próspera, bendecida, como el Señor lo enseña en la Escritura. Escuche esta canción una vez más, medite en lo que ha escuchado y terminamos orando juntos. Aquí estamos delante de ti, Señor, en tu presencia. Aquí estoy. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Entre
Padre, queremos agradecerte por la instrucción bíblica en un mundo, Señor, donde hemos tergiversado tanto la Escritura y hemos aplicado los principios del reino, de la avaricia, de las tinieblas, de la acumulación, de la injusticia, de la explotación, del clasismo, de la raza social y tanta cosa hemos aplicado a la iglesia, Señor. Y honramos solamente los ricos, los que tienen dinero, y hemos también hecho de las iglesias lugares, Señor, donde existen las clases sociales, donde existen los más privilegiados y los más poderosos. Señor, perdónanos, Padre, por lo que hemos hecho de tu casa, de lo que hemos hecho del reino de Dios. Lo hemos corrompido, haciendo mucho de las comunidades cuevas de ladrones. Padre, ayúdanos a volver a ver el ejemplo tuyo, que cuando vino a la tierra, vino desnudo y entregó todo. No vino para acumular, no vino para construir grandes edificios y castillos y multinacionales y grandes templos. Vino para tocar vidas, para servir, para lavarnos los pies. Y tenía todo el poder, Señor, de haberlo hecho, pero no lo hizo. Y cuando murió, entregó todo. Padre, ayúdanos. Ahí está la fuente del gozo, de la felicidad, de la vida, de la sanidad, del gozo y la celebración en la vida. Bendiga a tus hijos, Señor, que están pasando por escasez, por luchas. Padre, que ahí donde hay deshonra a ti, Señor, en las primicias, en los diezmos, en lo que nos corresponde, Señor, seamos exhortados todos y a dar aún en la escasez y en la necesidad, porque hay promesa de bendición, de abundancia, de multiplicación para tus hijos también, de lo que siembran con gozo. Señor, la viuda fue garantizado de que no le faltaría el aceite, la harina, porque dio en medio de la escasez y de su pobreza. Bendiga pues a tus hijos y bendíganos, Señor, en estos tiempos tan difíciles, como ayudarnos el uno con el otro y pensar en el hermano pobre y necesitado. En el nombre de Jesús.